Camina conmigo, Vamos a escapar. hazle caso al destino. Bienvenidos a su grupo de Ciencias Naturales. El día de hoy tenemos un nuevo tema de anatomía en la cual vamos a hablar de los sentidos, la segunda parte. Vamos a complementar lo que fue la primera parte de los sentidos. Quien les habla es el profesor Edwin Pauker Montenegro y vamos a dar inicio. Hoy ya tenemos el sentido del gusto. En el sentido del gusto, ¿cuál es el órgano que está encargado de esto? Es la lengua. Por lo tanto, vamos a estudiar básicamente todo lo concerniente a la lengua y sus anexos. La lengua es un órgano muscular y mucoso. La mucosa lingual recubre toda la parte libre del órgano y en ella se sitúa el órgano del gusto. Por sus músculos, la lengua está dotada de gran movilidad, gracias a la cual interviene en la masticación, la deglución y la fonación. El esqueleto de la lengua. La lengua posee un armazón esquelético osteofibroso. Significa que tiene parte hueso y parte fibrosa, formada por el hueso hyoides, la membrana hioglosa y el septum lingual. En la imagen que tenemos al costado podemos observar justamente esto, ¿no? Este es el septo lingual, ¿no? Aquí tenemos lo que es la membrana hioglosa y este huesito que ustedes observan acá es el hyoides. También tenemos los músculos de la lengua. La musculatura de la lengua se compone de 17 músculos, de los cuales 8 son pares. Por ejemplo, el geniogloso, hiogloso, estilogloso, palatogloso, amigdogloso, faringogloso, transverso, lingual inferior. Y uno solo, el lingual superior, es impar. Ahí estarían los 17 músculos. Aquí en una imagen podemos observar algunos de ellos, como el estilogloso, el paleotofaringeo, el palatogloso, el geniogloso y el hiogloso. La mucosa lingual está constituida por un epitelio pavimentoso estratificado y por una dermis espesa y densa, llamada fascia linguae, en la cual se insertan las fibras musculares que se fijan en la mucosa lingual. Presenta en toda su extensión pequeñas eminencias muy cercanas entre sí. De acuerdo con su forma, las papilas son filiformes, fungiformes, foliadas o caliciformes. Aquí lo vamos a poder observar en esta imagen. Tenemos en la lengua, tenemos las papilas califormes que se encuentran justamente, calciformes que se encuentran justamente aquí, en esta zona, las papilas foliadas que se encuentran justamente en los costados de la lengua, las papilas filiformes que se encuentran en toda esta zona y las fungiformes que están un poco más hacia la parte media. También tenemos que observar que una papila gustativa funciona de esta manera, ¿no? Acá tenemos el poro gustativo de las microvellosidades de la papila y justamente son los que llevan estas sensaciones por sinapsis nerviosas a la fibra nerviosa aferente, la cual justamente la va a llevar hacia el cerebro para que se registre y pueda interpretarse el sabor. Tenemos sensaciones sápidas primarias. Los botones gustativos de sabor dulce se hallan localizados principalmente en la superior anterior y la punta de la lengua. Los botones de la salinidad y acidez en los lados de la misma. Los botones de sabor amargo en las papilas de la parte posterior de la lengua. Pero cabe decir que no solamente probamos en estos puntos dichos sabores, sino también en el resto de la parte de la lengua, sino que con mayor intensidad en estas zonas. Por ejemplo, quiere decir que en la parte de adelante podemos probar, en este caso, el sabor dulce, pero también en las demás partes, sino que con mayor intensidad lo podemos probar, lo podemos identificar con mucha más facilidad en la punta de la lengua. Y aquí justamente lo tenemos. Sabor dulce lo tenemos en la punta, el ácido que está en los costados, el dulce que está aquí, ¿no? El amargo en la parte inferior, como lo podíamos ver, ¿no? Salado en la parte de los costados, amargo al final, y el umami. ¿Cuál es este? Bueno, se dice que este sabor es el sabor delicioso, sabroso, ¿no? Cuando probamos algo que está demasiado exquisito. Entonces, esa es una de las combinaciones que se le ha dado hace unos años a esta nueva sensación de sabor. Pero obviamente cabe recalcar que todas las papilas llegan a poder percibir los sabores, pero
según la zona con mayor intensidad. Su inervación, ¿qué significa esto? Bueno, la inervación significa, o sea, los nervios que están conectados, y tenemos en este caso la inervación motora, que es el nervio hipogloso y glosofaringeo para el estiogloso. En la sensitiva tenemos el nervio lingual, rama del maxilar inferior, rama del trigémino y el glosofaringeo y neumogástrico. Aquí también lo podemos encontrar, ¿no? En esta imagen, la inervación motora, ¿no? Aquí está el hipogloso. Esto de aquí es el par craneal, que normalmente con cual se inerva o cual se conecta. Inervación sensitiva, que lo tenemos en esta imagen, las diferentes zonas. Y también tenemos la inervación sensorial, que encontramos acá, ¿no? Motora y sensitiva, y también una inervación sensorial. Aquí tenemos también la estructura mucho más detallada. Tenemos la epiglotis, que es la parte final. Tenemos en este caso la amígdala lingual. Tenemos aquí, ¿no?, la raíz de la lengua. Tenemos la amígdala palatina, costados. Tenemos los músculos, ¿no?, palatofaringeo, que encontramos en esta parte de acá. Esta parte media que nosotros vemos es el surco medio de la lengua, ¿no? El cuerpo de la lengua es toda esta zona, el dorso, las papilas cónicas que podemos encontrar aquí, papilas calciformes como lo mencionábamos, las papilas foliadas como lo puedes observar aquí, fungiformes que están acá en esta zona, papilas filiformes que están en esta zona. Bien. Tenemos también el sentido del olfato. Probablemente se trate del sentido menos conocido. Esto depende en parte de la localización de la membrana olfatoria en la parte alta de la cavidad nasal y en la parte en que el sentido del olfato es de tipo subjetivo. Aún otro factor de complicación es que el olfato es casi rudimentario en el hombre, en comparación con su desarrollo de algunos animales inferiores. No tendremos mucha información sobre esto, pero sí la membrana olfatoria, que es una de las más importantes, se halla situada en la parte superior y posterior de las fosas nasales. Las células olfatorias en realidad son células nerviosas bipolares provenientes originalmente del sistema nervioso central. Hay cerca de 100 millones de estas células en el epitelio olfatorio, dispersas entre células de sustentación. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma una nucosidad desde la cual se proyectan de 6 a 12 vellosidades olfatorias o cilos, los cuales reaccionan a los olores del aire y luego estimulan a las células olfatorias. Dispersas podemos encontrar muchas pequeñas glándulas de Bowman que secretan moco. Acuérdate de esto, ¿no? Las glándulas de Bowman son las que secretan el moco. Bien, aquí vamos a tener la estructura nervio, en este caso nervio olfatorio. Tenemos el bulbo olfatorio, que todo está de acá, la membrana olfatoria, que es todo esto, y aquí están las vellosidades, ¿no? Aquí tenemos el hueso etmoides, que bueno, es donde está situado, la cavidad nasal, las fosas nasales. Interesante, tenemos también aquí otra imagen para que puedas observar, aquí el bulbo olfatorio con el nervio olfatorio, ¿no? Que esto justamente se dirige hacia el cerebro para que se produzca la sensación del olor. Las terminaciones nerviosas, ¿no? La pituitaria, que son cubiertas de las células receptoras, las fosas nasales, orificio nasal, la nariz. Ahora vamos a ver la piel como órgano sensorial. La piel es el órgano más grande del cuerpo relacionado con la sensibilidad, protección, regularización de la temperatura, la excreción de agua. Su color depende de las características físicas y su espesor, del volumen y distribución de segmentos, como de melanina y caroteno, que son sustancias de pigmentación. Es elástica, regenerable y casi totalmente impermeable. ¿Qué significa esto? Elástica, que puede extenderse en gran cantidad. Regenerable quiere decir que periódicamente la piel se regenera y también cambia algunas zonas. Casi totalmente impermeable porque no permite el ingreso de sustancias de afuera hacia el interior, ¿no? Tenemos la epidermis, de origen ectodérmico, es tejido epitelial estratificado, plano y queratinizado, significa que contiene queratina. Se renueva cada 15 a 20 días por mitosis. Ojo aquí, a veces pasa desapercibido, pero esto pasa con nuestra piel, de 15 a 20 días nuestra piel, nuestras células que forman este tejido y este órgano complejo
van renovándose cada 15 a 20 días, ¿no? Por mitosis. Continuas de capas profundas. Presentan 5 capas o estratos. El extracto basal o germinativo, responsable de la renovación constante de la epidermis entre las células basales y la membrana basal, está generalmente los melanocitos, donde se encuentra la melanina. Aquí tenemos el estrato germinativo, es este, el basal, el más inferior. Tenemos el estrato espinoso, son células irregulares y con fibras citoplasmáticas. Aquí tenemos el segundo estrato, irregulares justamente como lo menciona. Tenemos el estrato granuloso, que son células poligonales con gránulos gruesos y basófilos de queratohialina, que encontramos acá, justamente ahí está, granuloso. Tenemos el estrato lúcido, es delgado con una capa de células aplanadas y eleidina, que encontramos aquí, lúcido, el estrato lúcido. Por último vamos a tener el estrato córneo, formado por células muertas sin núcleo, que es el que se encuentra aquí. Acá está. Bien, tenemos la dermis también, que es de tejido conjuntivo debajo de la epidermis, presenta vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, folículos pilosos y glándulas. Contiene los receptores cutáneos para la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Eso es muy importante, estos receptores los vamos a ver a continuación. Presenta 2 capas, capa papilar, dermis papilar, inmediatamente después de la epidermis, con papilas dérmicas, especie de protuberancias microscópicas a manera de dedo, de guante. Capa reticular, que es dermis profunda, debajo de la anterior, con abundantes fibras colágenas entrecruzadas. Debajo de la piel se encuentra la hipodermis o el tejido adiposo. Aquí lo podemos observar, ¿no? Es parte del tejido adiposo, tenemos aquí la dermis, toda esta zona, desde aquí hasta acá. Bien. Receptores cutáneos, como te mencionaba, pueden ser corpúsculos encapsulados que contienen terminaciones nerviosas libres, distribuidas en el espesor de la piel. Los impulsos generados en los receptores cutáneos se transmiten al tálamo y de ahí al lóbulo parietal de la corteza cerebral, para que obviamente sean interpretados. Se clasifican en mecanorreceptores, donde va a estar lo que es el tacto, presión y vibración. Los receptores del tacto son los principales receptores, los corpúsculos de Meissner. Son corpúsculos táctiles por excelencia, tacto fino. En la piel sin pelos son más abundantes en la palma de las manos, planta de los pies, yema de los dedos, en los labios, en la punta de la lengua, en los pezones, en el glande, en el clítoris, en el punto G. Intervienen en el tacto discriminativo, presiones ligeras. Los plexos peritriquiales dispuestos alrededor de las raíces de los pelos también, como la piel con pelos. Los receptores de la presión tenemos los corpúsculos de Vater-Pacini, que se encuentran en la hipodermis, músculos, articulaciones y glándulas mamarias. Nos dan cuenta de la presión profunda, cuerpos duros y blandos. Receptores de la vibración son los corpúsculos de Meissner, los de Pacini, que detectan vibraciones de baja y alta frecuencia respectivamente. Termorreceptores, aquí vamos a encontrar los de la temperatura como el frío y el calor. Los receptores termorreceptores son terminaciones nerviosas libres también, se considera para el calor corpúsculos de Ruffini y para el frío los corpúsculos de Krause. La cara dorsal de la mano es más sensible a la temperatura que la cara palmar. Son abundantes en las mejillas para el calor y en la espalda para el frío. Por eso es muy bueno cuidar estas zonas. Los nociceptores, los del dolor, receptores del dolor, son terminaciones nerviosas libres especializadas en reaccionar ante el daño tisular, mecánico, químico o térmico. Se encuentran dispersas en las capas superficiales de la piel y reaccionan a cualquier tipo de estímulo potencialmente peligroso. En esta imagen podemos observar justamente dónde están aquellos corpúsculos que van a permitir esas sensaciones. Aquí tenemos los corpúsculos de Krause, el frío, corpúsculos de Ruffini, el calor, los corpúsculos de Meissner, del tacto, corpúsculos de Vater-Pacini, presión, los vasos sanguíneos que también están en esta parte de acá, tejido adiposo, las glándulas sudoríparas, que ya lo vamos a ver más adelante también, pero sería bueno que lo tengamos en cuenta. Las glándulas sebáceas, que están aquí en esta zona. Tenemos el folículo piloso, que es esta zona de aquí, justamente donde salen las vellosidades. Tenemos las terminaciones nerviosas libres,
están acá, también en la parte superior, que van a captar esos estímulos. También el músculo horripilador, en este caso es el músculo que va a permitir, este músculo va a permitir que los vellos se nos pongan de puntas, como mayormente es conocido. Estos son los poros por donde las glándulas sudoríparas secretan sus sustancias. Tenemos las faneras, son derivados epidérmicos, glándulas sudoríparas, sebáceas, pelos y uñas. Las glándulas sudoríparas son de tipos apocrinas y merocrinas. Apocrinas en axila, región pubiana, areola de las mamas, y merocrinas son las más comunes y están en todo el cuerpo, excepto labios y algunas zonas genitales. Tenemos en este caso el sudor, que contiene agua, sodio, potasio, cloro, urea, amoníaco, ácido úrico y láctico, y pocas proteínas. Glándulas sebáceas son simples, acinosas, tipo alocrinas, existen en todo el cuerpo excepto en palmas de las manos y plantas de los pies. Lo que segregan estas glándulas sebáceas, una mezcla compleja de lípidos, en este caso lo conocemos como sebo. En el caso de los pelos son estructuras filamentosas queratinizadas que presentan fibras musculares lisas, oblículas insertadas en la vaina conjuntiva del folículo piloso. Crecen en una velocidad aproximadamente de 0.3 milímetros al día. En las uñas son placas córneas formadas por queratina dura, sus partes son raíz, cuerpo y aponictio, crece aproximadamente a una velocidad de 0,5 a 1 milímetro por semana. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Es una barrera contra agentes patógenos, ya que es casi impermeable en su totalidad, evita la pérdida excesiva de agua y electrolitos, protección contra la luz ultravioleta, termorregulador, excreción mediante la sudoración, activación de la vitamina D por acción de la luz ultravioleta, percepción del dolor, tacto, temperatura y presión. Muchísimas gracias, eso sería todo lo que corresponde al tema de los sentidos. Se despide de ustedes el profesor Edwin Paucar Montenegro, sin antes decir que dejes tu me gusta si te pareció interesante el video, comenta qué te pareció y comparte esta información, puede interesar, sobre todo suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos.